Pensamientos que construyen o destruyen tu vida. Creo que es algo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, y de cierta forma una de las cosas más difíciles que yo creo es tratar de pararlos. Así que, Jax, adelante. Gracias, qué gusto verte y que estás aquí conduciendo el programa. Increíble también la parte, no solo el expertise en la parte deportiva, sino también en la política y social. Increíble, lo haces muy bien. Bueno, hagamos un ejercicio, les invito a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a imaginar un estadio lleno de gente. Ya. Y sale una mujer, desnuda, ya, por el estadio. ¿Qué va a decir una mamá? ¿Qué puede pensar una mamá? Lo peor, realmente, da muchos prejuicios. Es indecente. Es indecente. ¿Qué piensa el papá? El papá no quisiera que su hija haga eso. Pero, ¿y qué piensa? Piensa que es inmoral. Piensa que es inmoral. Si está un fanático del sexo, ¿qué piensa? Ya. Creo que, claro, no lo ve tan mal. Creo que ¿Qué diría? Trata de entenderlo, es su cuerpo, déjala, es dueño. Yo creo que diría, qué bacán, es sabrosura, algo así, ¿verdad? Sí. ¿Qué diría un sacerdote? Uf. Que está cometiendo un pecado grave. ¿Qué diría un arquitecto? Un arquitecto, dependiendo. O sea, puede tratarla así también como una inmoral o que es su vida y que hay cada quien. ¿Qué diría un artista, un pintor? Que puede ser arte. Yo diría que es arte, ¿no? Entonces, ante un mismo estímulo, vemos que hay diferentes pensamientos, sensaciones que se generan. La neurociencia aseguró algo que es muy cierto, que el cerebro se lo puede cambiar su estructura de acuerdo a los pensamientos. Yeah. Incluso puedes cambiar la parte hereditaria, lo que se pensaba que no se podía cambiar, la genética, también se puede cambiar. Y se puede cambiar a base de tus pensamientos. O sea, tus pensamientos que tú puedes experimentar en tus experiencias y en lo que tú piensas y repites constantemente. Entonces, estos pensamientos generan una química. Si son pensamientos negativos, generan una química ácida que disminuyen el sistema inmune, que la persona le pone en una actitud negativa y esa actitud negativa va a resonar sobre tu vida. Si tienes pensamientos positivos, generas química alcalina. Esa química alcalina te da posibilidad de estar saludable, orgánica y psicológicamente, y te lleva hacia actitudes que te llevan seguramente para llegar a tus objetivos y al éxito. Entonces, vivimos una actualidad donde vemos que nuestros pensamientos son los que determinan nuestra vida. Lo que antes se pensaba que de pronto no era así, ahora está comprobado científicamente. Entonces, tus pensamientos te construyen o te destruyen. ¿Y algún mecanismo principal para, sobre todo los pensamientos negativos, que son los que por lo general nos llenan de miedo, algún mecanismo principal que se desarrolle o que se emplee? Sí, lo importante es lo que tú vas recibiendo durante el día, los estímulos que vas recibiendo tu mente, con lo que ves y le escuchas y lo que sientes. Entonces nosotros somos el resultado de lo que nos alimentamos. Si orgánicamente te alimentas de una comida pasada, dañada, vas a tener un resultado dañino en tu organismo. Igual, si te alimentas de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que haces de una forma negativa, vas a tener una actitud negativa y esa actitud negativa te va a generar pensamientos negativos y caes en un círculo vicioso. Ahora, para generar una química saludable es importante hábitos saludables, levantarte temprano, hacer deporte, el agradecimiento es fundamental. El agradecimiento te permite desarrollar ese estado de gratitud. Cuando uno tiene gratitud, la vida toma sentido, pero cuando no tienes gratitud, la vida es como caminar sin un sentido. Y ese caminar sin un sentido es lo que te hace buscar muchas veces sensaciones y acciones que no son las apropiadas para tu vida, porque te llevas mucho por la sensación corporal y el gusto inmediato. Y eso realmente no es un estado de felicidad. La felicidad es cuando encuentras un sentido a la vida. Y el sentido a la vida se lo encuentra cuando nosotros centramos nuestros pensamientos, salimos de un estado reptiliano. Cuando estamos con miedo, con susto, nuestro cerebro está conectado en una zona que se llama reptiliana. Y cuando estás en reptiliano, estás en miedo, susto y huida.
Entonces hay que cambiar esa zona del cerebro mediante los pensamientos positivos, la meditación, la relajación, son fundamentales, y hábitos saludables. Ahora, yo me he dado cuenta de algo, Jax, por obviamente experiencia propia. Siempre con Carlos nos pasa aquí, que parece hasta con una consulta personal, pero creo que a muchas personas les pasa también, que cuando tienen estos ataques de pensamientos negativos o tienen una ansiedad que por lo general siempre conlleva otras dolencias, taquicardia, estás cansado, te duele la cabeza, siempre vienen estas famosas que las personas te dicen las pastillas, o la valeriana, etcétera. ¿Cómo es tal vez emplear estos mecanismos, estas pastillas, sin tratar el fondo? ¿Puede volver? ¿Lo mejor es ir al coach, mindfulness? ¿Cómo ves estas pastillas o estos relajantes? Es importante hacer un proceso cuando tú ya estás afectado emocionalmente con una ansiedad severa, con una depresión, con un estrés. Si tienes que ir donde el psiquiatra, hay que ir donde el psiquiatra, hay que ir donde el psicólogo, hay que ir donde el coach, y se va haciendo un trabajo paralelo. No hay que tener miedo a la medicación. La medicación está siempre que sea dada por un psiquiatra. Mucha gente tiene miedo a hacerse adicta a la medicación. En ciertos casos hay gente que tiene que tomar toda la vida, pero en otros casos también las personas con un proceso paralelo de trabajar tu parte cerebral. Comenzamos diciendo que la neurociencia certifica que incluso se puede cambiar la genética, que puedes cambiar la estructura de tu cerebro en base de una disciplina y de un plan a seguir. Y para esto, en lo personal, a mí lo que me ha dado muchos éxitos personalmente y como profesional es la meditación, el mindfulness y la hipnosis. Este proceso de tercera generación que es magnífico. Jax, finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes, números, contactos? Claro, con todo gusto en redes sociales como Jack Delpy, JAC Delpy, o al 0999-353-884, y recordemos que aquí los seres humanos tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida porque somos transformadores. Muchísimas gracias.